Y seguimos con más del programa del día de hoy. En esta oportunidad vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a hablar sobre las radiocomunicaciones. No sé cómo es el término bien, pero ya ahora Sergio nos va a poder aclarar todo esto. Nos encontramos con Sergio Nandín, un vecino de 25 de Mayo, que, bueno, radioaficionado. Radioaficionado, sí. Hace 45 años. Bueno, en este joven. ¿Cómo comienza esto? ¿Por dónde empieza el gusto por...? El gusto comenzó casi de niño, porque casualmente yo vivía en las cercanías de Cardal, y un día con mi padre, ya fallecido, íbamos en el único vehículo que teníamos, era como en aquella época, ya hace por lo menos casi 60 años, vamos a ponerle para no recuerdo, en un carro y pasamos por una casa y me llamó la atención. Yo tendría 6 años, 7 años por ahí, y le pregunto a mi padre, me llamó la atención una casa con un terreno bien, el pasto bien cortado, pero había una cosa encima de ese terreno, 2 mástiles bastante altos, de madera, y con algunos alambres y cables y cosas, y yo era un niño de campaña, no entendía nada, y le pregunto a mi padre, no sé cómo me pudo contestar, todavía me estoy preguntando cómo él sabe, porque era un hombre que había ido creo un año a la escuela, pero él sabía por lo menos, o había oído algo de cómo era, que era una estación de radio aficionado, y de eso entramos siempre me quedó aquello. ¿Y para qué era así? Comunica con gente, desde ahí comunica con todo el mundo. En esa época era lo más común, no como ahora, que realmente hemos quedado un poco en el olvido. Sí. Como yo decía anteriormente, por suerte hemos quedado un poco en el olvido, porque desgraciadamente el radioaficionado empieza a ser protagonista en desastres grandes, como le pasa a Chile, también a veces a Argentina. Acá ha habido problemas por ejemplo, de tornados, de cosas, pero no se han perdido sistemas de comunicación en gran cantidad, ¿no? Como ha pasado, hay lugares que han pasado días sin comunicación, absolutamente, y lo único que un radioaficionado tiene la ventaja de que un pequeño equipo, una batería de automóvil, y ya con eso y una antena que puede ser un alambre cualquiera, ya puede salir al aire desde cualquier punto, por lejos que esté en un territorio. A veces se puede comunicar en forma precaria, puede tener un alcance que no, de repente un sistema de comunicaciones común no puede. Es lo mágico de la radio, no sé cómo es, frecuencia. Radiovisión sí, pero sobre radiofrecuencia es la señal que emite el equipo. ¿Cómo nosotros en este momento aquí pasan las frecuencias, estamos invadidos de frecuencias sin darnos cuenta? Sí, actualmente está con lo último de última generación, como es la 5G, ¿no? Claro. Los celulares, ¿no? Ahora, me hablabas que vos decías capaz que 60 años atrás. ¿Cómo han cambiado, ¿no?, los tiempos? Claro, no se puede ni comparar. No existían los celulares, no existían las computadoras tampoco. Incluso había algunas computadoras, pero en Estados Unidos. Decir de comunicarse con alguien de otro país era algo maravilloso. Incluso con poca potencia. El radioaficionado es una persona común, no es nada del otro mundo, puede ser una persona yo qué sé, desde el más humilde de las personas, armado, a veces tenía más conocimiento que plata en el bolsillo, ¿no? Porque esa es podía armar, que fue mi caso. El primer equipo lo armé con ayuda de otro radioaficionado que casualmente era profesor de práctica, mi profesión es técnico en radio y TV. Ya también va quedando un poco en el olvido esa profesión, pero
Ya era radioaficionado y bueno, me ayudó un poco, pero también lo armé yo, lo construí. Y yo incluso lo tengo en mi casa todavía el equipo, pero no lo estoy usando porque el sistema ya no es muy compatible en estos tiempos, y además que era un equipo muy pequeño, ¿no? En amplitud modulada transmitía ese. En las mismas bandas, pero en amplitud modulada. Como para introducirme un poquito en el mundo de los radioaficionados, ¿son gente que se comunica una con otra? Sí. ¿Por un equipo que utiliza frecuencia modulada? La verdad que hoy día, en esos tiempos, la banda, por ejemplo, 80 metros, es una banda que se empleaba, porque también las estaciones del año influyen en los modos de transmisión, en el rendimiento de un equipo. Por ejemplo, la banda de 80 metros se usa más en invierno, y en la noche se abren más las condiciones de propagación. Bueno, no quiero ser muy larguero en explicar la ionosfera, que tenemos a 60 kilómetros, de 60 a 1000 kilómetros encima, y de ahí se refractan, la señal sube y vuelve a bajar, y bueno, todo ese tipo de cosas que tendría que ser un físico más bien que diera esa explicación, pero que sería lo mejor, ¿no? Y incluso en la zona de salto, el ángulo de reflexión puede ir más lejos, más cerca, y favorece, sobre todo, y en verano favorece la banda de 40 metros, que es una frecuencia que está en 7 megaciclos, esta en 80 metros en 3,5 megaciclos. Todas arriba, para ser más claro, están todas arriba de la radio, de la banda común de AM, de una radio de estas que son de AM, FM. Por ejemplo, la máxima arriba de una radio de la banda que empezaba como decíamos antes, en Radio Colonia, y termina en la Continental de Pando, que era de 1600 kilociclos. Están todos un poco más arriba de frecuencia, pero no, ya hay bandas de onda corta, ¿ves? Usan otra. Bueno, y ya como te decía, también varía también hay un ciclo de manchas solares, y también en eso tenemos un problema, todas las comunicaciones, no solo los radioaficionados, afecta a los satélites, afecta a un montón dependemos mucho de la ionósfera, nosotros más los radioaficionados, y antes incluso las transmisiones que se hicieron, hasta transmisiones de fútbol, me acuerdo del Mundial del 66, creo que fue ahí, se transmitían también en bandas de onda corta, que a veces la señal se perdía y subía, no era como ahora que se sale a color. Sí, claro. No solo tenemos imagen y sonido de muy alta calidad, y nada, en esa época era todo analógico, todo era lo que había, a pesar que era lo mejor de esa época. Hoy día ya se usa el satélite, ya no se depende tanto de la ionosfera para las transmisiones, ¿no? Si volvemos al tema de lo que puede ser la gente que gusta de hacer de ser radioaficionado, hay un registro para eso, ¿no? Sí, lo primero que tenemos que hacer es obtener la licencia. Yo la obtuve en el 78, en el año de 1978. Había que incluso tener un certificado de habilitación policial. En esa época acá el gobierno que teníamos era el gobierno de facto, y la habilitación policial, aunque hoy parezca que hay cosas un poco irrisorias, no lo tenía cualquiera. Una persona que fuera terrorista, por ejemplo, no podía tener licencia de radioaficionado, que tenía entradas a la cárcel, yo que sé, o que hubiera tenido problemas con el Estado, por H o por B, ya la habilitación policial no corría. Incluso hasta hoy le va a llamar la atención a mucha gente. En esa época, una persona gay, por ejemplo, no se le permitía el carnet de radioaficionado. El carnet de habilitación policial, y con eso no podía sacar la licencia de radioaficionado. Una cosa que, bueno, hoy ya, hasta en eso se ha cambiado todo, ¿no? Bueno, y después había que presentar los planos de los equipos. Incluso la mayoría en esa época eran equipos caseros. Un circuito, a veces se armaban con válvulas de radio,
de esas radios grandes, tipo capilla y cosas. Y los primeros equipos, yo estuve ya, en el 78 fui a Transitores, que empecé a trabajar, y ya las válvulas habían quedado un poco medio para atrás, pero incluso en transmisores de potencia se siguen usando las válvulas. Y hoy, aunque hoy hay estos equipos que, como reciente me mostraba ahí en el celular, ese tipo de equipos ya son todos transistorizados y con integrados desde hace muchos años. Pero en aquella época el radioaficionado de equipos que tienen un tamaño, yo que sé, de un refrigerador. Sí, claro. Enormes equipos. Incluso había gente que trabajaban en emisoras de radio. Recuerdo un colega que era el técnico de Radio Oriental en Montevideo. Después conocí también a otro colega que era jefe técnico en Radio Monte Carlo. Y era toda gente del ambiente de la radio. Por eso nos encontrábamos, yo qué sé, con un productor agropecuario, como un empleado de una estancia. Es una mezcla, el radioaficionado es una mezcla. Bueno, también tenía hasta personajes medio encumbrados, como era nada menos que el rey de España, también tenía licencia, Juan Carlos de Borbón, el presidente Menem de Argentina, era también radioaficionado, que trabajaba desde La Rioja. Después había un presidente, no sé si era de Ecuador, que también tenía licencia. Todos esos personajes se nos entreveraban todos.